Hoy toca hablar sobre un tema que quizás es polémico, que no se comprende, que generó disgusto y fue una lamentable constante en todos estos años. La pregunta que todos nos hacemos hasta el cansancio es, ¿qué pasó con DC en los cines? No pretendo unirme a bandos, no pretendo generar polémicas, pero desde mi punto de vista explicar por qué se hizo tan difícil para DC en los cines dar productos que resulten coherentes y hasta diría que de esencia, que eso lo voy a explicar más adelante. En el 2013 tuvimos para mí la magistral Man of Steel, que iniciaba con un universo DC construido por Zack Snyder, y de ahí se derivaron otros proyectos como Wonder Woman y el Suicide Squad de David Ayer. Se optó no seguir por ese rumbo, por decisiones del estudio o de los directivos de dicho estudio. Será por cuestiones de rendimiento o por decisiones creativas, pero no quisieron seguir con ello. Y acá es el momento exacto en donde DC perdió el rumbo de hacia dónde iba. El gran problema de DC en los cines fue querer abarcar mucho pero no consolidar absolutamente nada. Yo diría que lo más fuerte que tuvo DC desde el 2013 hasta el 2021 o 2020 fueron los propios cast. Todos y cada uno de los héroes, excepto algunos, lograron identificarse con los personajes. La elección de cast fue realmente magistral, pero esa conexión que había entre actores y personajes no se sentía con el público general. Sí, yo te puedo decir que Wonder Woman, Batman v Superman y hasta Shazam me encantaron, pero el público general, que no lee cómics, que no sabe qué es Marvel o qué es DC, jamás entendieron el universo DC. Jamás entendieron por qué Batman es de la nada Ben Affleck, por qué de la nada hay una Liga de la Justicia donde los personajes salen a veces ridiculizados y todo sin nada de desarrollo. Los grandes éxitos de DC para mí sin lugar a dudas, o mejor dicho del DCEU, fueron Aquaman y Wonder Woman. Fueron las dos ambas muy bien recibidas, no solo por la taquilla, sino también por los críticos y hasta por los fans. Por ejemplo, Shazam también fue muy bien recibida, quizás no tuvo una gran taquilla. Y por otro lado también tenemos a Batman v Superman, que hizo también una buena taquilla, quizás generó demasiadas polémicas y fue un punto de inflexión en el fandom y de opiniones en sí de DC en el cine. Y quizás también para el estudio no fue tan rentable como esperaban teniendo a Batman y Superman en una misma película, pero la verdad que en cierta manera sí fue rentable. Con todo esto me refiero a que DC no solo jamás conectó con el público general, o mejor dicho, el DCU, sino que no generó una identificación fuerte de su marca. Las decisiones y diferencias llevaron a un conglomerado de incongruencias y caminos ambiguos y abstractos para ver dónde llevaban al universo DC. Lo que salían eran simples películas, no conectadas por miedo a lo que venía al futuro, pero al mismo tiempo veían rentable seguir con los héroes de DC en la gran pantalla por cómo lo estaban haciendo en el otro lado de la vereda. Me duele mucho decir que las personas no conectaron con DC, porque tenemos todo lo que nadie tiene: Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Green Lantern, todo, y así podría seguir por muchos y muchos más personajes. Y con esto repito, no pretendo echarle culpas a nadie, sino simplemente mencionar que jamás y en ningún momento respetaron o tuvieron en cuenta el tan rico universo que tenemos en los cómics y también a su vez el desarrollo maravilloso que evidentemente tienen estos personajes y la cantidad de abanicos y caminos que te pueden dar tener estos personajes en el universo de DC en general. Todo por diferencias, quizás egos, por diferencias creativas, por no ponerse de acuerdo, pero realmente no me parece novedoso pensar que quizás el estudio o todas estas personas que tenían el poder de utilizar estos personajes no tenían ni idea qué hacer con ellos. Realmente tenían una mina de oro y no sabían qué hacer con ella, pero me parece la verdad extraño de un estudio tan grande. Es una realidad también que uno mira las películas animadas, también conexas, con los personajes, no sé si decir desarrollado, porque Batman tuvo más películas que nadie, pero por lo menos una línea que realmente apasionaba. Y ahí los fans de DC nos dábamos cuenta que en el cine era todo un desastre. Mismo el Arrowverse en su camino estaba yendo de manera perfecta, pero sabíamos en nuestro interior que el cine fallaba y que todo podía ser mejor. La bola de nieve de cosas negativas se hacía cada vez más grande, y acá les doy varias razones. Los fans divididos, las taquillas no acompañaban en su mayoría, la conexión con el público general que identifiquen a los héroes, la marca de DC siendo que Warner se metía más en su universo, polémicas con directores, polémicas de algunos actores, la falta de aparición de personajes tan importantes y básicos como lo es Superman. ¿Dónde estaba Henry Cavill? Todo esto desde 2016 hasta el día de hoy. Fueron 8 años perdidos para el universo DC, donde jamás se conectó, jamás se desarrolló, jamás hubo un plan a largo plazo. Simplemente se lanzaron películas que algunas estaban muy pero muy bien y otras muy pero muy mal, pero sin todavía saber qué querían hacer con el universo DC. Y hay algo fundamental que es, creo que a lo que realmente le quiero hacer énfasis, es lo que realmente quiero recalcar, y es que DC no pudo conectar con el público general.
Sí, ese público que nos da taquillas. Porque entendamos de una vez lo fundamental que es que las taquillas hablen. Las taquillas hablan, son un boca a boca. Eso habla sobre la persistencia que van a tener los proyectos en el universo DC. Es ese público, el público general que nos da taquillas, el que lastimosamente no somos los fans arraigados a estos personajes de cómics. A estos personajes el cual les dedicamos horas en redes sociales o que los consumimos horas en nuestra vida diaria leyendo cómics. Lastimosamente no somos el público que le da a estas películas de estos personajes la taquilla necesaria para que puedan persistir. Pero es fundamental también saber que DC no tuvo esa identificación como marca con este público. Que bueno, la verdad que jamás la tuvo. Desde que se inició todo, no se ven índices de que realmente se pudo captar un público general como se hizo desde el otro lado. DC no logró que en el cine, desde que se iniciara todo, conectar con ellos. Razones, evidentemente hay muchas y quizás yo no soy el indicado para exponerlas porque no trabajo en un estudio tan grande, ni tampoco soy analista de taquillas y demás, pero también había razones para que nada de esto ocurriera, y más teniendo a tantos personajes ricos en el universo DC como son los que ya repasamos y los que ya conocemos todos. El universo DC perdió un plan con su hilo de historia. La visión de Zack Snyder sí iba a mostrar una especie de historia que tenía a los héroes versión Nightmare y un probable enfrentamiento con Darkseid, el cual claramente no pudimos ver nada. El problema no es que antes había un plan y luego del 2016 no. El problema es que nunca lo hubo. Se planteó un universo y el encargado fue Zack. Luego no gustó. Está bien, más allá de las polémicas y cómo resultó eso. Lo coherente sería tratar de seguir la historia como se pueda, pero con otra línea argumental detrás del DCU. Pero tampoco se hizo. Mientras se realizaba esto, el público de las taquillas se reinventaba. No había tanto público general conectado con DC. Iban al cine algunos pocos sin entender qué era DC en el cine. Ahí digo que DC falló en el planteamiento de su marca, pero ¿saben en qué proyectos logró justamente tener esencia y diferenciarse de los demás? En proyectos que no fueron hace tanto. Joker 2019 y The Batman 2022, que no solo fueron éxitos a nivel artístico con una profundidad psicológica y un guión la verdad muy bien establecido, sino que fueron productos casi que, empezaron desde cero. Como debe ser, ¿no? Joker como lo fue con su película y ahora va a tener su secuela, y The Batman con el Batverso que va a hacer Matt Reeves. Pero, sino que a lo que voy y lo que quiero hacer énfasis es que estas películas fueron totalmente independientes a todos los problemas que arraigaba el DCEU. Y con además total libertad creativa por parte de Matt Reeves y de Todd Phillips. ¿Cuál parece ser la solución fácil? Borrar todo y armar un universo coherente con orígenes y un armado que lleve poco a poco a una Liga de la Justicia y quizás un evento como una crisis. Las películas independientes trabajadas desde la calidad como fueron The Batman y Joker dieron un mensaje, pero también teniendo en cuenta de que los constantes cambios directivos de Warner Bros., donde no sabían cómo beneficiar a un grupo de héroes de cómics con tanto material para expandir, sin duda afectaron. DC por decisiones absurdas, por los constantes cambios internos en Warner, por la no libertad creativa y el no saber qué hacer con ese mundo, llevó a una desconexión gigantesca con el público. Repito, las películas individualmente gustaban como sus cast, pero no había una conexión con el público que potencia las taquillas. Un universo DC sin Superman, sin Wonder Woman, sin Batman, no existe, sobre todo sin el Hombre de Acero. Desde el 2013 hasta hoy, 10 años en los que DC avanzó muy poco en el plan a largo plazo que tenía. La única solución, aunque suene feo, parecería ser empezar de cero. Agarrar la oportunidad de los constantes retrasos y no novedosos problemas que tuvo The Flash para que sea el trampolín al nuevo universo. Yo confío en que luego de tanto tiempo DC sea DC Studios, una marca, un estudio separado, y sea dirigido por personas que saben tener esa responsabilidad. Debo decir que yo sí confío en James Gunn. Es la primera vez que DC tiene un plan a largo plazo, proyectos que se confirman que se harán con casting abiertos, series animadas y live action, los Elseworlds como The Batman y Joker que van a seguir su curso. Soy un fan de DC golpeado por las ilusiones, por los malos sabores, pero hay un personaje que me enseñó a tener fe y esperanza y a creer en los buenos tiempos, y me mantengo firme a ello. Porque siempre me ilusiono de tener a mis personajes en la gran pantalla, pero sobre todo de tenerlos como siempre lo merecieron tener. Y a los de siempre, los que no disfrutan DC, y hasta diría que la verdad las películas de superhéroes hoy en día, que no sé por qué es moda criticarlas hasta el cansancio, a los que buscan perjudicar absolutamente todo lo que salga, ya sean de un bando o no, ya sean que confíen en James Gunn o no, ya sea que les guste una visión o no,
la verdad que los invito a no ver más estas películas. Quizás no es más su hobby, pero hay personas que evidentemente amamos mucho lo que se hizo, lo que ya es parte del pasado lamentablemente, y estamos muy ilusionados por lo que por suerte va a venir, por estos planes que la verdad por suerte tienen una base, ¿no? Y también no van a arruinar el disfrute de nadie, porque hay muchas personas que amamos estos personajes y realmente nos ilusionamos por la verdad simplemente el hecho de verlos en la gran pantalla. Así que, por suerte, potencial hay muchísimo en estos personajes y lo sabemos. Y oportunidades, por suerte, también sabemos que al parecer hay. Así que, si no les gusta, la verdad que nadie los obliga a ver nada. No vean estas películas, pero dejen a los demás disfrutarlas. DC es realmente una mina de oro. Son personajes que realmente tienen muchos valores y muchas aventuras que pueden enamorar y enseñarle al mundo lo lindo que es viajar por el multiverso con velocistas, linternas y hasta una familia de murciélagos. DC es mi niñez, mi adolescencia y lo será todo. Tienen que respetar la historia de estos personajes. No pueden quedarse en un baúl encerrados como un fracaso que jamás pudo ser, sino mostrarles al mundo lo enorme y lo rico que son estos personajes. Es hora de respetar a DC por lo que es, y no solo hablo de directivos, sino de fans, de personas que consumen el género de superhéroes. DC no es solo el cine, es una parte fundamental, pero no lo es todo. Los que defendemos DC es porque leemos los cómics y vemos el potencial que tiene si tan solo hubiesen entendido la grandeza de estos personajes. Se vienen tiempos mejores. Lo malo ya pasó, ya nos golpearon, pero como digo siempre, DC es mi pasión. Siempre me voy a ilusionar, siempre la voy a defender, pero uno jamás cambia de pasión.